Bien, 3 de septiembre. Vamos rapidito. Am, Aries, Presente. Asimbaya, Carrión, Presente, profe. Buenos días. buenos días, Chungandro, Correa, Presente. Espinosa, Presente, Inge. Fuertes, Granizo, Guachamín, Guaña, Wingla, Presente. Maldonado, Presente. Martínez, Moyano, Presente. Narváez, Presente, Inge. Padilla, Pilco, Presente, Inge. Rivera, Sánchez, Presente, Inge, buenos días. buenos días, Sosa, Presente, Inge, buenos días. Torres, Presente, Inge, buenos días. Gutiérrez, Presente, Inge. Dilema. Presente, Inge, buenos días. Buenos días con todos. Entonces, vamos a terminar las ideas sobre los flip-flops. En este caso, de la cámara, señor Fuertes, ya le pongo, gracias. Ah, antes de terminar sobre los flip-flops, dos cosas. Si estoy gangoso es que me hicieron alineación y balanceo en la boca, entonces está horrible No, escucharme. en re- Sí, primera cosa. Segunda cosa, eh, el día martes es un día viernes, por alguna razón. Ya le pongo, señor Guaña, gracias. Ah, entonces, ustedes van a tener clases el día martes como si fuera día viernes. ¿Sí? Van a recuperar esa clase el día viernes. Ok. Entonces, siendo las cosas como son y como van a recuperar las clases del día viernes el día martes, la única fecha que queda disponible para que ustedes den el examen es sábado a las 2 de la tarde. Lo ideal hubiera sido el martes a las 7 de la mañana, pero no pueden dar. Me dijeron que no podían, porque tenían clases de otras cosas, etcétera. Entonces, eh, sábado a las 2 de la tarde. Eh, Ejercicios, un examen de 2 horas, todo lo que hemos visto. Sí, sí le puse señor de Castro, no se preocupe. Am, todo lo que, o sea, enfocado en lo que hemos visto el segundo bimestre, pero todo lo que hemos visto en el semestre. Ya les digo, este, amplificadores de base común no vamos a hacer, ¿sí? Eso es una bonita teoría para conocer y tal, pero no nos aporta mucho en función del enfoque que le hemos dado a la materia, que siempre he llevado a señales y luego a hacer cosas con las señales. Entonces, el amplificador amplifica, no hace mayor cosa más. Entonces, podemos hacer un puente de diodos, pero nada más que eso. Entonces, frecuencias, capacitores, inductores, resistencias, por ahí algo de diodos. Igual nosotros sabemos que cuando polarizo un transistor en directa lo que tengo es un diodo y un corte, entonces no hay, no hay mayor problema en eso. Eh, Puertas lógicas, simplificaciones, mapas de Carnot, formas estándar, etcétera, etcétera, todas estas características. Entonces, sobre eso iría el examen, igual el mapa de Carnot, máximo de 4 variables, no vamos a incluir una quinta variable, y eso. Entonces, estoy terminando de revisar, voy a enviarles unos 10 ejercicios para que puedan practicar.
como un deber para el día del examen, eh, para que lo hagan en grupo, ¿ok? La idea no es tanto que mecánicamente qué es lo que estoy haciendo, sino es, a ver, me voy a sentar con mi grupo, vamos a discutir qué es lo que pasa en este ejercicio, cómo lo simplifico, qué es lo que hago, etcétera, etcétera. Tratamos de aprender, hacemos el deber y lo enviamos. Y de esa manera practicamos para el examen, que quedaría para el día sábado de hoy en 8 a las 2 de la tarde. Es el sábado 10. Señor Carrión, Sí, profe, esa fecha no se cruza con el examen también de programación que tenemos ese día con usted. el de programación damos de 9 a 1. Ah, ya. Y el resto de compañeros se asustan. ¿Por qué un examen tan largo les va a matar? No, no les voy a matar. Va a ser un ejercicio bastante sencillo, pero va a incluir documentación. Y eso se demora en escribir. Entonces, es, es eso. Por eso se demora tanto el examen. Capaz el examen se hace en 2 horas y jugando con el lápiz media hora. Entonces, pero necesito que documenten todo. Entonces, por eso es examen de 2 horas. Entonces, por eso, sábado a las 2. Y no queda más. Ah, Me hubiera gustado tomarles el examen el día martes, pero sí, ya confirmé con subdecanato, hay que recuperar ese día, el día martes, que es como el día viernes, el día miércoles es como un día miércoles que perdimos hace como 3 meses. Cosas que se escapan al control de todos nosotros. Bien, entonces, una vez pasados los anuncios parroquiales, vamos a ver un par de cosas, ¿sí? Estábamos justamente nosotros considerando la diferencia entre el latch y el flip-flop, ¿no es cierto? Pero antes de considerar la diferencia entre el latch y el flip-flop, vamos a ver justamente que la tabla de verdad de latch SR, es decir, la tabla de verdad de latch A S y de latch R, en este caso nosotros sabemos que es esta misma tabla de verdad, pero convertida a 2 OR negadas justamente desde la NAND. Ustedes se que están dando cuenta justamente que la mayoría de los circuitos utilizan como la compuerta universal a la NAND. Hay circuitos que utilizan la compuerta universal NOR y permiten el cambio. Funciona exactamente igual en todo momento. Pero. Siempre de alguna manera los circuitos tienden a ser escritos con NANDs. ¿Ok? Entonces incluso en estos latch nosotros tenemos que está escrito con NAND y está su símbolo equivalente que es la OR negada. Recordemos esta estructura. ¿Ok? ¿Por qué se da esta estructura? Recordemos un momento. Esta es una condición no válida porque... ¿Dónde está mi pluma? Esta es una condición no válida porque el tener 0, 0, no olviden que si yo tengo 0 aquí, aquí se niega y entra un 1, lo mismo acá entra un 1. Si yo tengo que entra 1, 1, eso forza por las características del álgebra booleana a que Q y Q negado, este, a que Q y Q negado sean 1, lo cual es imposible. Sus compañeros del otro curso me hicieron una pregunta muy interesante y es, ¿por qué tengo esa tabla de verdad? ¿A qué me refiero con esa tabla de verdad? Si ustedes ven en el MATLAB, en el MATLAB nosotros tenemos una operación que se conoce como latch, es decir, tenemos un latch dentro del MATLAB. Entonces, este latch que tenemos dentro del MATLAB tiene una característica específica y es que esa característica me sirve a mí para eliminar saltos dentro del, se me perdió, eso, ¿ya? Saltos dentro de la señal, ya sea directa o continua. ¿Cómo es esto? O sea, ¿de qué me sirve esto? Vamos al pizarrón un momentito. Sí, y lo vamos a hacer rápidamente porque me pareció una pregunta muy interesante en el sentido de, todo esto es muy lindo, pero ¿para qué sirve? Ta, ta, ya, listo. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es
yo puedo tener, cuando yo tengo, más bien dicho, cuando yo tengo un circuito, ¿sí? Este circuito en todo momento, justo lo que les indicaba, ¿no? Cuando hablábamos de los capacitores y de cómo se comenzaba a llenar el capacitor. Yo les decía justamente que cuando yo activo una fuente, esta fuente durante unos pocos milisegundos genera una inestabilidad. Y les decía, esta inestabilidad genera, perdón, picos de corriente, y estos son los picos de corriente que queman los refrigeradores y las televisiones. ¿Sí? Entonces, si tenemos nosotros una fuente, ¿sí? En este caso un más VCC, ¿sí? Y a esta fuente le conecto una resistencia sin problemas, y en este punto yo conecto, ¿sí? Una tierra, ¿sí? Y conecto aquí un interruptor, ¿ok? Entonces la posición 1 es la posición cerrada, la posición 2 es la posición abierta, y aquí conecto otra tierra. El momento en el que yo cierro el interruptor, yo voy a tener una señal, ¿sí? Que va a ser así, ¿sí? Entonces, la señal VCC es continua, nosotros ya sabemos. Entonces, en lugar de ser así, completamente recta, va a llegar un punto en el que va a tener una inestabilidad, ¿sí? Y luego va a ser de nuevo recta. Esta inestabilidad es lo que se conoce como tensión transitoria por rebote, ¿sí? Tensión transitoria por rebote. Entonces, ¿por qué se da este rebote? Porque el momento en el que topan los interruptores hay un salto de electrones, nosotros ya hemos hablado mucho de eso, y ese salto de electrones es el que produce esta tensión. Pero esta tensión, como les digo, puede quemar cosas. Entonces, ¿para qué uso el latch tal como lo habíamos conocido? Para evitar eso. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el latch lo que hace es cambiar en función del set y el reset. Entonces tengo el más VCC. Si yo tengo una resistencia aquí y una resistencia acá, y aquí tengo el punto 2, y aquí voy a tener el punto 1, ¿sí? Y entonces voy a tener el interruptor aquí y el interruptor acá. Entonces este interruptor va a estar del 1 al 2 en todo momento. Esto mando a tierra, ¿sí? Y esto mando al latch. ¿Sí? Esto es menos S, ay, menos S negado. Y esto es, voy a hacerlo más grande para hacerlo mejor. ¿Sí? Y esto es R, ¿no es cierto? Y la salida Q, lo que hace es que cuando paso de una posición, paso, esto es la posición del 1 al 2, paso directo, y luego paso del 2 a 1 directo, sin la tensión de rebote. Entonces, el latch me sirve justamente para eliminar ese rebote. A nivel eléctrico, a nivel electrónico, me sirve como una confirmación de lo que estoy almacenando. ¿Por qué? Porque en todo momento yo voy a tener una estructura que me permita a mí eh, confirmar lo que estoy almacenando. Entonces, el latch en todo momento, si voy a hacer el esquema cuadrado de la ANSI, Q y Q negado, ¿sí? S negado y N negado, ¿sí? Lo que estoy teniendo es que cuando tengo Q, yo necesito confirmar que tengo una Q negada que sea justamente el opuesto de Q. Entonces, si en algún momento Q es equivalente a Q negado y es equivalente a 1, no tengo la confirmación. ¿Sí? Es decir, el almacenaje no funcionó, por lo tanto, se rompe la tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? ¿Cómo se ve esto al final? Al final estas estructuras están en función de características específicas que están en la forma de onda. Entonces, si yo tengo que S negado, R negado, voy a dejar un espacio ahí a propósito por una razón, y Q, ¿ok? Entonces, si el S negado es de esta forma, ya. Y el R negado es de esta forma. Inge, ¿Sí? está compartiendo El pantalla pizarrón. diapositiva
¿Todavía están viendo las diapositivas? Pizarrón. Ahí está, ahí puede ver el pizarrón. Sí, sí. Ya, excelente. Sin mientes, yo estoy aquí, habla y habla. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que cuando S negado y R negado, no olviden que son negados. Si tengo 1, 1, ¿sí? No cambia. Si tengo 0, 1, se pone en modo set, ¿sí? Si tengo 1, 0, se pone en modo reset. Y si tengo 0, 0, tengo un problema. Entonces, vamos viendo. Aquí yo tengo que el set, voy a ver cuándo el set se hace 0 y lo voy a marcar con rojo. Set se hace 0 aquí, ¿sí? Set se hace 0 aquí. Set se hace 0 aquí. Ok. Y con azul voy a marcar cuando reset se hace 0, ¿sí? No se olviden que este es reset y este es set. Entonces, cuando reset se hace 0, aquí, aquí y aquí. ¿Ok? Entonces, esta forma de onda tendría que verse un poco así, ¿sí? Cuando yo tengo que se configure el set, quiere decir que Q va a pasar a ser 1, ¿ok? Entonces, vamos a asumir que comienzo en 0. Entonces, si comienzo en bajo, si comienzo en bajo, comienzo en bajo, comienzo en bajo, comienzo en bajo, aquí llego al reset. Como el reset es lo que hace que se haga 0, me mantengo en 0. Aquí se hace 1, ¿sí? Aquí se hace 0. Aquí se hace 1. Y aquí, ¿qué es lo que tengo? Que tanto set como reset son 0. Entonces entro en una inestabilidad. ¿Ok? Luego el reset se hace 1, ¿sí? No cambia nada. Aquí luego el set se hace 1 y vamos a decir que me mantengo en lista. Voy a cambiar esto para no quedarme tanto en inestabilidad. Voy a cambiar esto. Aquí. Eso. Voy a hacerlo así. ¿Ok? Entonces, me quedo estos tiempos en la inestabilidad y luego, ¿sí? Como el reset se hace 0, me hago 0, ¿sí? Entonces, en este punto yo tengo una inestabilidad. ¿Qué es inestabilidad? Que pasé a tener una condición no válida. Así es como se ve el funcionamiento de un latch SR. Pero luego nosotros habíamos hablado que yo tenía que incluir un habilitador. ¿Qué es un habilitador? Recordemos que el habilitador es un concepto que me permite a mí entender cómo va a funcionar el sistema. Y el habilitador en este caso se va a activar cuando esté en alto, ¿sí? Entonces, si el habilitador, voy a incluir la señal voy a borrar la señal en verde, ¿sí? Porque así es como se ve si no hay habilitador, ¿sí? Se mantienen las señales de set y de reset, ¿sí? Esta es la señal de cuando reset se hace 0, etc. Ok, entonces voy a suponer que la señal del habilitador va a ser así. Entonces comienzo en 1, me hago 0, me hago 1, me hago 0, me hago 1, me hago 0 y me hago 1, ¿sí? Si la señal del habilitador funciona en 1 o cuando esté en alto, ¿sí? La idea de esa utilización del habilitador es que el resultado final ya no esté determinado por las formas de la señal per se, sino esté dado también entre las formas de la señal y cuando esto está funcionando. Entonces, el habilitador aquí está en 1 y yo tengo que el reset está en 1, ¿sí? Y tengo que el set está en 0, ¿sí? Entonces voy a decir que comienzo en 0, está en 0, no cambia nada. Aquí debería cambiar, ¿sí? Más bien dicho, aquí debería cambiar y hacerse 1. ¿Tengo el habilitador en 1 en ese momento? Sí. Y me mantengo en 1. ¿Por qué? Aquí debería hacerse 0, ¿sí? Aquí debería hacerse 0 y en ese momento el habilitador se vuelve 1, entonces se vuelve 0. Aquí yo debería volverme 1 de nuevo, ¿sí?
Y como el habilitador está en 1 o está en alto, me vuelvo 1 de nuevo. Y aquí es donde llego a este punto. En este punto, tanto el set como el reset son 1, condición no válida y debería entrar en una inestabilidad, pero el habilitador está en 0. Como el habilitador está en 0, estas dos operaciones que tengo aquí no se van a activar porque el habilitador no permite el cambio. Entonces, como el habilitador no permite el cambio porque está ahí en 0, se mantiene en 1 sin ninguna inhabilitación y aquí el reset cambia a 0, por lo tanto vuelve a ser 0. Y esa es la razón de la existencia del habilitador. ¿Ok? Entonces, justamente la idea del habilitador es que me permite quitarme el control de las señales y otorgarle el control del cambio entre el set y el reset, o en este caso el almacenamiento de un bit de 0 a 1, cambiarlo a otra condición diferente que no sea la interacción de las señales, sino a un administrador centralizado que permite mejorar la estructura. ¿Sí? Entonces, como podemos ver en esta estructura, el set y el reset, ¿sí? En Q, yo ya no tengo el problema de que aquí voy a tener una inestabilidad porque ambos hicieron 0. ¿Por qué? ¿Sí? Porque como ambos hicieron 0, pero el tiempo estaba en 0, no sucedía nada. ¿Sí? Entonces, esto pasó, ya cambió, ya no están los dos en 1, ¿sí? Y yo puedo tener un funcionamiento final. Esa es la razón de la existencia del habilitador. A nivel de la estructura final del, ya pensando o saliéndonos un poco de la estructura final del de la estructura final del eléctrico y pasando al electrónico, ¿sí? O al esquema electrónico, nosotros nos damos cuenta que ya no importa tanto el alto, ¿sí? Entonces, aquí yo veo el pulso negativo, justo lo que habíamos hablado, los pulsos que no tenemos condición no válida y que comienza todo a alterarse. Aquí veo que yo tengo la habilitación en un latch tipo SR, como el que habíamos visto. Incluimos un latch tipo D, que es de data, ¿sí? Y en el que yo ya no tengo condiciones inválidas. ¿Por qué no tengo condiciones inválidas? Porque si D es 0, necesariamente la otra entrada del habilitador va a ser un 1. Si el D es 1, necesariamente la otra va a ser 0. Por lo tanto, paso o set o reset. No tengo más. ¿Sí? No tengo una condición, la condición anterior o el Q sub 0, ni tengo una condición no válida. Entonces, en un latch tipo D, con habilitación o sin habilitación, yo puedo tener directamente la entrada de una estructura de datos o de un tren de datos, tal como se generan en una computadora. De esta manera yo puedo almacenar información, ¿sí? Directamente, porque voy a tener un bit relacionado con D, ¿sí? La diferencia entre el latch y el flip-flop, ¿sí? El latch funciona con el estado alto y el estado bajo, ¿sí? Lo cual está bien a nivel eléctrico. A nivel electrónico, yo ya tengo un inconveniente porque yo ya no necesito tanto el estado en alto, sino necesito el cambio. El cambio se da justamente y se lee en el indicador de entrada dinámica. Este es un indicador de entrada dinámica positivo, ¿sí? Es decir, que se activa con un alto. Este es un indicador de entrada eh, en alto y este es un indicador de entrada en bajo, es decir, que se activa con el pulso hacia arriba o con el pulso hacia abajo. ¿Sí? El flip-flop se diferencia, o sea, a nivel de circuito, el latch y el flip-flop son lo mismo. ¿Sí? NANDs o NORs cruzadas para obtener Q y Q negado. ¿Cuál es la diferencia? El flip-flop ya no utiliza el alto o el bajo. Utiliza el flanco, es decir, el cambio de estado. ¿Ok? Que es justamente lo que vemos nosotros aquí. No me interesa el alto, me interesa el cambio de estado. ¿Sí? Entonces, cuando hay un cambio de estado, yo tengo que actúo en función de set y reset. Este es un ejemplo para un flip-flop SR. Ya casi no hay flip-flops SR.
pero me sirve todavía como esquema didáctico para explicar lo que estoy hablando. Entonces, el momento en el que cambia la operación, no siquiera puede que ni siquiera se quede en alto, ¿sí? Como ya vamos a ver. Pero hubo un cambio de un bajo a un alto, se activa y permite el cambio de que Q sea 1 o que Q sea 0 o que Q no cambie, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero se da en el flanco, no se da en la estadía de ese flanco en un estado específico, ¿sí? La tabla de verdad del flip-flop es la misma que la tabla de verdad anterior. Obviamente incluimos un reloj y esto es lo que significa un flanco en alto. Esta misma tabla de verdad para este flip-flop de acá, ¿sí? Que es negado, es la misma, pero tiene la flecha hacia abajo, ¿sí? Es decir, la transición de reloj de nivel alto a bajo es lo que activa el funcionamiento del flip-flop. Pero como les decía, los flip-flop SR ya casi no se utilizan. ¿Por qué? Porque hay esta posibilidad. Y como decía, y siempre va a haber esa posibilidad porque nosotros trabajamos con bits y los bits generan tablas de verdad. Entonces, siempre voy a tener esa posibilidad. Para eso están los flip-flops D, que también tengo en entrada positivo o en entrada negativo. En el flip-flop D al final solo entra un bit. Yo ya no tengo set y reset. Aunque nosotros sabemos obviamente que lo que entre aquí va, se niega y entra al otro lado. Pero yo ya no tengo estados inactivos o ya yo no tengo estados inválidos. Solo entra C, genera el cambio de reloj 1, 0. Genera el cambio de reloj, entra 0 y pasa a ser 0. ¿Sí? Si entra un flip-flop, si entra un 1 por D, sale un 1 en Q. Si entra un 0 en D, sale un 1 en Q, a tal como se ve la tabla de verdad. ¿Sí? Flip-flops sencillos. ¿Sí? Ahora, estos dos flip-flops son flip-flops que me permiten a mí tener una variación sencilla de la estructura del almacenamiento de qué es lo que estoy guardando. Porque al final cuando pongo un 1 en D, en Q se queda un 1. ¿Sí? Es cuando pongo un 0 en D, pasa a ser un reset, es decir, se almacena un 0. ¿Sí? Este esquema, ¿sí? Lo que hace en todo momento es manejar el funcionamiento del flip-flop como un bit. Pero obviamente es un esquema limitado, ¿sí? Y al ser un esquema limitado, no tiene todos los estados posibles. Entonces, ¿en qué momento tengo yo, ¿sí? Un estado funcional? Y es en el flip-flop JK, ¿sí? El flip-flop JK tiene la misma estructura que un flip-flop SR, pero la diferencia es que el flip-flop JK no tiene estados inválidos, ¿sí? Y al no tener estados inválidos es extremadamente más versátil que un flip-flop D y obviamente que un flip-flop SR, ¿ok? Entonces, de nuevo, yo funciono a través de este dispositivo, que es un detector de transición de pulso, que es el que detecta estas cosas. ¿Sí? Como les digo, aquí ya no me interesa si es un alto o es un bajo, aquí me interesa el flanco, el cambio de estado. Para eso necesito el detector de transición. Entonces, ¿sí? Este es un flip-flop diseñado para flanco positivo, tal como lo vemos. Entonces, ¿qué es lo que permite que G1, G2, G3 y G4 funcionen? Ya no es los estados en alto, ¿sí? Ya no me interesa esto. Me interesa que cada uno de estos estados genere un impulso, ¿sí? Entonces, ¿sí? Entonces, en el impulso 1, ¿sí? En el impulso 1 hacia arriba, yo habilito el funcionamiento del flip-flop. Y en el estado 1, cuando tengo la J en alto, ¿sí? Se activa, ¿sí? Es decir, cambia de estado y paso a ser 1. Hasta aquí, ¿ok? Luego, en el siguiente paso a 2 y tengo K alto, tengo un reseteo. Luego bajo y tengo un reseteo. Y esto lo que me hace es tener una señal, ¿sí? Un reseteo de estas señales, de estos impulsos, perdón,
Veo como en el G1 voy a tener un pulso que va a subir, en el 2 se va a mantener porque que está en alto y en el 3 va a bajar porque el K pasa a estar en bajo. ¿Sí? Entonces tengo, la entrada es 0, 1, 2, 3. Y obviamente la respuesta negada en Q. Entonces, ¿cómo funciona la tabla de verdad de el flip-flop OTK? El flip-flop OTK funciona con esa tabla de verdad. ¿Sí? Entonces, lo que hemos visto es que el flip-flop OTK, o lo que vemos es que el flip-flop OTK funciona exactamente igual a nivel de set, a nivel de reset y a nivel de no cambio. Es decir, cuando tengo este 0, 0, 0, 1 y 1, 0. ¿Sí? Nos queda esta de aquí. ¿Ok? Nos queda ese de ahí. Cuando yo tengo que J y K están en alto, ¿sí? Vamos a suponer que comenzamos en reset. Es decir, si comenzamos en reset, Q está en 0. ¿No es cierto? Por lo tanto, Q1 está en 1. ¿Sí? Esta entrada Q1, ¿sí? Esta entrada Q negado que esté en 1 cuando K esté en alto, porque está reset, habilita este valor, habilita a la OR negada G3, ¿sí? Y también habilita al que está aquí, ¿sí? A este punto de aquí, ¿sí? En esa habilitación vemos que es diferente, o sea, tiene la misma estructura, vamos a ver la estructura del eh, latch, ¿sí? Veo que yo en el flip-flop SR con habilitador, yo tengo que el habilitador entra al, a la una NAND y que la otra entrada de la otra NAND es el S. El flip-flop acá es más complejo. ¿Por qué? Porque hago exactamente lo mismo, es decir, el reloj entra al un lado de la NAND, en la entrada de datos entra al otro lado de la NAND, pero también hay un tercero que es este valor habilitador. ¿Sí? Entonces, estas son NANDs de 3 entradas. ¿Sí? Esta es la diferencia entre el flip-flop SR y el flip-flop JK. ¿Sí? Que la NAND del habilitador tiene 3 entradas. ¿Ok? Entonces, este 1 va a habilitar aquí, pero este 1 también va a habilitar aquí. Entonces, como ese 1 habilita a ambos lados, ¿sí? Y como J está en alto y como la transición del pulso llegaría a 3, ¿sí? En este punto de aquí, tengo esta habilitación, tengo J en alto, tengo K en alto y llego a este punto, ¿sí? En este punto yo tengo que, ven que si tuviera tranquilamente, que tuviera aquí? Tuviera un 1 aquí, un 1 aquí y un 1 aquí. 1 más 1 más 1 es 1. 1 por 1 es 1. Pero es una NAND, por lo tanto sale 0. Y eso es lo que entra aquí. 0, pero negado 1. Y aquí 0, ¿sí? Y mantiene el valor previo y me permite a mí mantener, si esto es en 1, aquí se cambia a 0. Si 1 más 0 es 0. ¿Sí? Si se dan cuenta, tengo un 1. Un 1 queda aquí y entra por 0. Entra un 1, esto está en alto y esto entra en el pulso. 1 por 1 es 1, más 1, 0. Aquí entra un 0, pero como se niega es 1. Y aquí me sale 0 más 1, 1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Y me permite a mí mantener el mismo valor, ¿sí? O un valor similar al estado anterior funcional. Yo ya no tengo un estado negado, un estado inválido. A esto es a lo que se conoce como basculación o toggle. ¿Sí? Q sub 0 se refiere al nivel salido, al nivel que estaba antes de la administración de reloj. Entonces, yo tengo set y reset, pero el momento en el que tengo o 0, 0 o 0, 1, actúo, si es 0, 0, no cambio, tengo lo anterior, y 0, 1 actúo a nivel de basculación, ¿sí?
lo que quiere decir que paso a tener el valor previo al funcional. Entonces, si el flip-flop JK pasa a funcionar como si tuviera una estructura XOR, porque solo se activa cuando son diferentes y cuando son iguales mantiene el estado funcional previo. Es por esa razón que los flip-flops JK se utilizan mucho más, ¿sí?, que los flip-flops D y que los flip-flops, sobre todo los flip-flops de serie, ¿sí? Entonces, hay tres tipos de flip-flops. Todos los flip-flops trabajan por flancos. Estos flip-flops tienen cada uno un circuito diferente. La pregunta es, ¿para qué sirven? Y el primer uso que nosotros le damos, que es el uso que nosotros hemos estado viendo, es este. Esta estructura de flip-flops me permite un acceso a almacenadores paralelos de memoria. Estos almacenadores paralelos de memoria se usan en sistemas caché del CPU. ¿Sí? Son súper rápidos, son súper estables y me permiten mejorar el funcionamiento de mi computador. Entonces, los datos entran paralelo, este es un flip-flop D, como pueden darse cuenta, los datos entran paralelo y adicionalmente estos tienen un valor de reset, ¿sí?, que ya no depende de la entrada, sino depende de un estado funcional completo. Entonces, el reset está configurado en el mismo circuito para todos los flip-flops. El reloj es el mismo para todos los flip-flops y obtengo un valor de funcionamiento en cada uno de estos elementos almacenando información. Yo ya tengo trenes de bits paralelos que se almacenan en estas estructuras. Así, entonces, como lo que vemos, de 0, de 1, de 2 y de 3, es 0, 1, 1, 0. ¿Sí? Tengo un ciclo de CRL, que es el ciclo de limpiado, y tengo un ciclo de reloj. Si el ciclo de reloj está en 0, no importa lo que esté en el ciclo de negado, se administra a todos los elementos. Cuando yo tenga el ciclo de reloj en 0, quiere decir que está entrando un 1. No se olviden que el reset en este ejemplo está negado, ¿sí? Entonces, si tengo un 0, aquí entra un 1. Y cuando entra aquí un 1, esto se reseta y se vuelve todo 0. Luego cambio, ¿sí? Pero afecten algo, todavía no afecten nada. ¿Por qué? Porque el reloj todavía no ha pasado a alto. No se olviden, esto solo se activa cuando pasa a alto. Si hay un cambio abajo, no pasa nada. Ya tuve un cambio en alto y el siguiente cambio que voy a ejecutar va a ser en el siguiente cambio en alto. Entonces, en el momento en el que el reloj cambia a alto, yo cambio D1 y D2, que son las relaciones de Q1 y Q2, a 1. Y tengo 0, 1, 1, 0. Y esto ya está almacenado, ¿sí? Entonces puedo borrar todo y dejarlo en 0. Puedo cargar información, puedo modificar información. Y así funcionan los circuitos de memoria. Pero obviamente yo también tengo circuitos de reloj. Y estos circuitos de reloj van a funcionar con una determinada frecuencia. ¿Para qué más me sirven los flip-flops? Me sirven para divisores de frecuencia. En este caso estoy utilizando un flip-flop JK. Tengo una señal de reloj y para poder... ¿qué es lo que estoy viendo aquí? Aquí estoy duplicando el periodo. Por lo tanto, nosotros sabemos que si el periodo se duplica, la frecuencia, que es lo inverso, se divide. La frecuencia. ¿Por qué? Porque el segundo flip-flop, en lugar de tener la misma señal de reloj, recibe como señal de reloj al resultado del flip-flop anterior. Entonces, cuando J y K están en alto, nosotros sabemos que es nivel de basculación y me permite a mí tener un nivel de estado anterior. Entonces, entra el reloj y el resultado de este flip-flop pasa a ser el reloj del otro flip-flop.
Y aquí en B tengo este tipo de señal. Esta es la señal de reloj. No olvidemos la idea de la señal de reloj. ¿Qué es una señal de reloj? Es periódica, es simétrica y es constante. Es decir, la señal de reloj siempre se va a ver igual. Siempre se ve igual. Si la señal de reloj no se ve igual, es decir, puede tener el periodo que tenga y puede tener la amplitud que tenga, pero siempre tiene que ser simétrica, periódica y ¿qué otro? Simétrica, periódica y constante, ¿sí? Si no tiene esas características, no es una señal de reloj. Por eso la que vemos aquí en azul es una señal de reloj completa, ¿sí? Entonces, esa es la que entra aquí. QA me da este resultado que tengo en verde aquí arriba y como QA entra al reloj del otro lado y ambos están en alto, mantiene el estado anterior, pero ¿qué hace? Duplica el periodo de la señal saliente. Como duplica el periodo de la señal saliente, lo que hace es dividir la frecuencia, ¿sí? Finalmente, uno de los circuitos más conocidos para los flip-flops es un circuito que me permite hacer lo que nosotros hemos simulado como un generador de pulsos, un contador. ¿Ok? Mantengo la idea de que la salida del flip-flop A pasa a ser el reloj del flip-flop B, ¿sí? Pero, ahora yo ya utilizo también la salida de QA y de QB. Y de esta manera, por ejemplo, si yo tengo J y K en 1, en cada ciclo de reloj yo voy a tener cambios. Entonces, no olvidemos ciclo de reloj negativo, cambia en bajo. Cambia aquí y como está en el estado anterior, cambia. Entonces, cambia en QA 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y como está en divisor de frecuencia, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. ¿Es o no es un sistema como el que nosotros estábamos planificando en nuestros generadores de pulso para nuestras tablas de verdad? ¿Sí? Porque el QA, si el reloj se mantiene, el QA sí, es o 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. QB es una duplicación del periodo, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y aquí, este circuito que tengo aquí, cuenta del 0 al 3. 0, 1, 2, 3, cambio, 0, 1, 2, 3, cambio, 0, 1, 2, 3. Y estos contadores son la base de los generadores de información, ¿sí? Entonces, los flip-flops me sirven para almacenar información a nivel de memorias, para generar información. ¿A nivel de qué? PLCs, Arduinos, esquemas finales de los computadores, por ejemplo, con miles de contadores conectados en serie y en paralelo. Yo puedo llamar a las estructuras que me permiten calcular los valores aleatorios cuando utilizo el math random en Java o cuando utilizo el secure random.random, cualquiera de las dos, ¿sí? Entonces lo hago con esto, ¿sí? Y esas serían las tres principales este, aplicaciones de los flip-flops. Si les interesa, en la bibliografía que yo les indicaba, en el libro de Floyd, el capítulo 8, todo está dedicado a los contadores. Si quieren revisar un poquito sobre esto. ¿Sí? Con eso nosotros terminaríamos la estructura de los flip-flops y cerraríamos justamente los conocimientos sobre electrónica digital. Preguntas. Preguntas. ¿Y que podría repetir el nombre del libro en el capítulo? El libro de Floyd de Fundamentos Digitales, el capítulo 8. Señor Sánchez. Buenos días, Inge. Yo quería preguntarle acerca de cómo quedarían las fechas. Eh, jueves presentamos proyectos, sábado a las 2 del examen. Inge, y tal vez no existe la posibilidad de presentarle el proyecto el viernes. ¿A qué hora? O sea, a la misma hora que nos ponga el jueves, o nos haya puesto el jueves, no sé.
El jueves tenemos clases nosotros de 7 a 9 y vamos a exponer en el horario de nuestra clase. Ah, Entonces, les pregunté para dar el examen, si podíamos dar el examen el día viernes a las 7, a las 9, a las 11, bueno, a las 11 no podía, a las 2, a las 4, a las 6, había complicaciones. Entonces, es por eso que decidimos dar el examen el sábado a las 2 para que no haya cruces de horarios con otras materias, con otras evaluaciones, etcétera. Sí, entonces es por eso que rendimos el proyecto el jueves a las 7 porque ese es el horario de nuestra clase. ¿Cuántas preguntas? 4 o 5 ejercicios. La idea es que igual se resuelve en 2 horas. ¿Ok? Obviamente enfocado a simplificaciones, mapas de Carnot, circuitos, algún circuito de resonancias, tal vez un puente de diodos, pero más allá de eso, ¿no? Profe, en torno al final, ¿cuál sería una fecha tentativa? Ah, pa, pa, pa. Ya, en cuanto al supletorio, ah, no sé todavía cuándo sea el supletorio. Sí, yo creo que estas calificaciones tengo que pasar, creo que hasta el otro martes, y entonces, eh, con las notas pasadas, ahí definimos la fecha del supletorio. Ah, pa, pa, pa. Ah, va a ser en el aula. Sí, voy a subirle el archivo de los ejercicios en el aula virtual y en el aula virtual mismo tienen que subir la resolución de los ejercicios como la vez anterior. En la división podría explicar de nuevo cómo debe quedar. Solo quiero ver la división de enteros. Sí, solo quiero ver el resultado entero. El máxima división que va a ser es 9 dividido para 9 queda 1 y no hay que hacer división para 0. No incluyo división para cero. O sea, simplemente no la programo, no pasa. ¿Ok? Entonces, la mínima división va a ser 0 dividido para 1, que eso sabemos que es 0. Y la máxima es 9 dividido para 9, que da 1. ¿Sí? Sin residuos. ¿Sí? De la misma manera que en la resta no consideramos números negativos. ¿Sí? La máxima resta es 9 menos 9, que da 0. Y no voy a hacer un 1 menos 9 para que no me dé número negativo. Solo resto números positivos y el máxima resta es de 9 menos 9. La suma y la multiplicación ya son más sencillas porque obviamente son valores menos complicados. Entonces, la resta sin números negativos, la división sin división para 0 y solo mostrándome el cociente sin el residuo. ¿Sí? Más preguntas, más preguntas. Bien, entonces ya estas diapositivas ya están subidas en su aula virtual. Voy a subirles ahorita este pizarrón que hicimos y en la tarde les voy a hacer que en la tarde les envío qué ejercicios tienen que hacer para practicar. La entrega es el día del examen. Por favor, háganlo en grupo, háganlo a conciencia. Los ejercicios puede que no iguales, pero sí similares van a salir. Sí, señor Torres, solo divisiones exactas, solo cociente. Ah, no van a ser iguales que los ejercicios del deber, pero sí van a ser muy similares. Por lo tanto, lo importante es la práctica. Como ustedes vieron, practicar a ver el mapa de Carnot me sirve para saber cómo lo puedo simplificar, cómo puedo llegar mejor a un valor definido. ¿Sí? No se preocupen, esta parte de la materia es mucho más fácil que la anterior, entonces se puede resolver de mejor manera. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas adicionales? Listo. Entonces, manos a la obra. Cualquier pregunta, cualquier duda, ya saben, me la pueden hacer al Teams.
Y nos veríamos el día jueves para la presentación de sus proyectos. Sí, señor Espinosa, ya les subo el link, no se preocupe. Ya les subo el link a usted y al resto de sus compañeros para que puedan tener el link de descarga. Eso sería. Entonces, nos vemos el día jueves. Por favor, practiquen. No es difícil. Solo vamos a practicar y vamos a tomárnoslo con calma, que todo se puede realizar. Si no hay más preguntas, nos vemos el día jueves. Que tengan un buen fin de semana. Thank you. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Hasta luego, Inge, hasta luego. Hasta luego. Gracias.